Ok, hermanos míos. Entonces, como lo dijimos, estamos hablando de este tema. Este tema tiene por título Vida Eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. Ya, eso es lo que vamos a estar hablando. Ese es nuestro tema de esta noche. Y vamos a ir avanzando y vamos a estar viendo varias cosas durante esta sesión. Hoy vamos a estar hablando de la infinitud de Dios. Ese es el atributo que vamos a estar hablando, la infinitud de Dios. ¿Ok? Infinitud significa que Él es ilimitado, que Él es inagotable. Esa es la idea de lo que vamos a estar revisando durante esta sesión con respecto a Dios. Ahora, ¿qué vamos a estar hablando específicamente? Específicamente vamos a estar hablando de las clasificaciones de los atributos de Dios que existen y vamos a estar ahondando en lo que les comentaba recién, en la infinitud de Dios, que Dios es infinito. También vamos a estar revisando qué significa que Dios sea infinito. Y por último, vamos también a aplicar eso a nuestras vidas. ¿Cómo es que debemos realmente nosotros relacionarnos con este atributo de Dios, con esta perfección de Dios que es la infinitud? ¿Cómo es que el cristiano debiese responder ante esta infinitud? Ya eso es lo que vamos a estar revisando durante esta noche. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo tiene relación con las clasificaciones de los atributos de Dios. Cuando estuvimos viendo el discipulado doctrinal, hace varios meses atrás, estuvimos revisando también la doctrina de Dios de una manera bien escueta, bien concisa, pero la verdad es que Sí, mencionamos que allá adentro. habían dos tipos, ahí sí, habían dos tipos que son los más comunes de clasificaciones con respecto a los atributos de Dios. Y la verdad es que hay muchas más. Y como les comentaba al principio, en el transcurso de la historia de la iglesia, han sido muchos los hermanos que han tratado de hacer distintas clasificaciones con el fin pedagógico de dar a entender de mejor forma cada uno de los atributos de Dios. Entonces, lo cierto es que no debemos ser dogmáticos, ya en decir, no, los atributos de Dios solamente se clasifican en esto y en esto, sino que la verdad es que debemos reconocer que a lo largo de la historia de la iglesia, muy buenos hermanos han entendido la clasificación de los atributos de Dios de diversas maneras. En ese sentido, es que no deberíamos pelear o discutir con nadie en función a este tipo de clasificaciones. Y en particular, ahora voy a hacer mención de algunas de estas clasificaciones, ya que no son perfectas y por esa razón han salido otras. Han ido evolucionando algunas de ellas y otras muestran de alguna forma un atributo se engloba dentro de otro atributo. De manera que cada una de estas que aparecen aquí son las que en el transcurso de la historia de la iglesia han aparecido, pero no necesariamente una de estas es la mejor, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Ahora, es muy común que los hermanos que han entendido esto de los atributos de Dios o que los han clasificado lo hagan en función a una dualidad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los atributos de eminencia y los atributos de negación, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué forma yo podría decir que un atributo es de eminencia o de negación? Fíjense que son los mismos atributos de Dios o perfecciones o excelencias de Dios que nosotros vemos en todas las escrituras. Sin embargo, la forma de clasificarlas es distinta. Por un lado, tendrían en esta primera clasificación de eminencia y negación, de eminencia correspondería a todos aquellos atributos, por ejemplo, la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, de manera que ese correspondería, por ejemplo, a un atributo de eminencia. Mientras que un atributo de negación podría ser que Dios no tiene fin, ¿ya? La inmensidad de Dios. Entonces se da cuenta cómo ellos clasificaron de eminencia y aquellos de negación. Negación implica que hay algo que Dios no tiene. Por ejemplo, aparte de que no tiene fin,
podría ser que no tiene límites en el sentido del espacio y el tiempo. Y esto podríamos nosotros hacer alusión como a la omnipresencia. De manera que en realidad son los mismos atributos. No es que en alguna de estas clasificaciones hayan atributos que no están en las demás. Todos están, pero las maneras en las cuales, a lo largo de la historia de la iglesia se han ido clasificando han sido distintas. También están los absolutos y los relativos, los atributos absolutos y relativos, que son aquellos, los absolutos serían aquellos que tienen que ver con Dios y que no son afectados, o sea, son perfecciones de Dios que no son afectadas con la creación o con lo que sucedió en el jardín del Edén. Mientras que los relativos corresponderían a aquellos atributos que tienen que ver con Dios en función o en relación con lo que Él creó. También están los atributos de perfección de vida, existenciales y espirituales, los que nosotros conocemos más son estos, la clasificación de atributos comunicables e incomunicables, también están los atributos morales y no morales, también está la clasificación de los atributos de grandeza y de bondad, y finalmente, digamos que esta es como la más novedosa, los atributos de señorío y de amor. Y quiero quedarme en esta última porque de verdad que de alguna manera representaría fielmente la manifestación, la revelación de Dios, pero también muestra un poco lo que ha sido el conocimiento de Dios o el desarrollo de la teología cristiana en el transcurso de los años. Nosotros podemos ver a Dios en su señorío, es decir, con todos sus atributos de realeza, pero también en sus atributos de amor, en los cuales tiene relación con el ser humano, la misericordia de Dios, también encontraríamos ahí, por ejemplo, la bondad de Dios, que son cosas distintas, también nos encontraríamos ahí. Entonces, la verdad, amados míos, es que no hay razón para abrazar alguno de esto y decir, esta clasificación es la correcta y las demás no tienen ningún sentido. La verdad es que todas tienen sentido, sin embargo, quizá para efectos pedagógicos, mnemotécnicos, alguna es mucho más sencilla que la otra. ¿Ok? Como les decía, normalmente lo más común, lo más cotidiano que uno va a escuchar son la clasificación de atributos comunicables e incomunicables, como lo enseñamos, ¿cierto?, en el discipulado doctrinal. Los atributos comunicables corresponderían a aquellos atributos de Dios que Dios comparte parcialmente con quienes Él ha creado. Por ejemplo, Dios es amor, el hombre puede sentir amor. En ese sentido, el amor es un atributo comunicable. Ahora, no podemos comparar el amor de Dios con el amor del ser humano, porque evidentemente hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Sin embargo, esta clasificación, que es la más común, señala que hay atributos que Dios comparte con su creación de una manera limitada y otros que no comparte con su creación, que le corresponden exclusivamente a su persona. Por ejemplo, un atributo incomunicable sería lo que significa la inmutabilidad, por ejemplo, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia de opinión, mientras que nosotros sí cambiamos. Nosotros vamos evolucionando, nosotros vamos conociendo más cosas. Dios no necesita conocer nada nuevo, porque Él desde el comienzo del universo hasta el fin del universo, y mucho antes y mucho después, si es que podríamos hablar ahí de este concepto que también se oye mucho, que es eternidad pasada y eternidad futura, aunque en realidad Dios está fuera de la línea de tiempo. Dios no tiene la limitación de la línea de tiempo y es algo que vamos a ver más adelante también. Sin embargo, por ejemplo, este sería un atributo incomunicable, la inmutabilidad de Dios, mientras que el amor o la misericordia sería un atributo comunicable, ¿ok? Entonces, este es el más común, ¿ya? Los atributos comunicables o incomunicables. Esa es la clasificación más común que nosotros nos encontramos en los libros de teología o en algún estudio bíblico y también en la que nosotros enseñamos hace un tiempo atrás. ¿Okay? Entonces, la verdad es que no hay que ser dogmático en esto. Lo cierto es que cada una de estas es útil y cumple su propósito. Ahora, la que vamos a estar hablando esta noche es uno de las perfecciones, excelencias o atributos de Dios que permea todas las demás y que tiene que ver con la naturaleza de Dios, con lo más
lo más interior de Dios. Y esta es la famosa infinitud de Dios, que Dios es infinito. Ahora, en nuestra lengua existen varias palabras que la verdad solo deberían ser utilizadas con referencia a Dios. O sea, nosotros utilizamos ciertas palabras que la verdad dentro de lo creado no tienen un lugar verdadero como si esta la aplicáramos a Dios. ¿Existe algo ilimitado, inagotable e infinito fuera de Dios? Y la verdad es que no. No existe nada ilimitado, nada inagotable e infinito fuera de Dios. Por eso podríamos decir que estos términos, ilimitado, inagotable e infinito, solo podrían corresponder de la manera más precisa a la descripción del carácter y de la persona de Dios. Hermanos míos, Dios es infinito. Dios es infinito. Y esa es una gran verdad y la verdad que vamos a estar meditando en esta noche. Entonces Job dice, en Job capítulo 11, versos 7 al 10, él hace esta pregunta con respecto a el conocimiento del Dios infinito. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Si él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá impedírselo? Y esto nos habla, ¿cierto?, de la infinitud de Dios en función al conocimiento que cada uno de nosotros podría llegar a tener en este mundo. La verdad, hermanos míos, es que nuestro conocimiento aquí es limitado, totalmente limitado, pero que nuestro conocimiento sea limitado no significa que Dios esté limitado a nuestro conocimiento. Él es infinito. Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podríamos definir. Las palabras se quedan cortas cuando se trata de definir a nuestro Dios, de conocer a nuestro Dios por medio del vocabulario. No hay idioma que contenga todas las palabras que realmente podrían definir quién es nuestro amado Dios, nuestro creador y por sobre todo, para nosotros quienes hemos confiado en Él, nuestro Redentor. De manera que en esa forma se manifiesta, de acuerdo a lo que vemos aquí, la infinitud de Dios. Para el ser humano es imposible, la verdad, conocer los límites de Dios. También vemos otra realidad importantísima con respecto a que Dios es infinito en virtud de su grandeza. Nunca nosotros podríamos percibir lo inmenso que es Dios, lo tremendo que es, lo glorioso que Él es. En el Salmo 145, versículo 3, el salmista dice esto: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Nunca podríamos conocer a cabalidad la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande, Dios es infinito, Él es nuestro Dios. Vemos, por ejemplo, también otros en primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, se nos muestra otra realidad con respecto a la infinitud de Dios. Y esta tiene que ver con que Dios es tan inmenso, tan grande, no solo en gloria, sino también en poder, en peso de gloria, que nada lo puede contener. Muchas veces nosotros pensamos que Dios habita en el cielo. La verdad, hermanos míos, es que Dios no puede habitar en el cielo. Él es mucho más grande que los cielos espirituales. En los cielos, en el tercer cielo, por ejemplo, que es definido en la Escritura, que correspondería al cielo espiritual, en donde los ángeles le dan gloria, correspondería a este cielo descrito en la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 5, donde moran los ángeles, los serafines, los querubines. Bueno, en ese lugar es imposible que Dios habite en plenitud. La gloria de Dios es la que habita ahí, de manera que nada puede contener a Dios. Dios es tan grande, Él lo llena todo en todo. En primero de Reyes capítulo 8, versículo 27, dice aquí, en esta oportunidad, ¿quién morará? Pero ¿morará verdaderamente Dios
sobre la tierra. Denme un segundito. Ahí sí. ¿Morará morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Aquí nosotros vemos, ¿cierto?, cómo Salomón está haciendo alusión al templo que él construyó. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, es tan inmenso, es tan grande. ¿De qué forma un templo, por muy maravilloso que este haya sido, como el templo de Salomón, podría haber contenido la presencia completa de Dios? Entonces esto nos habla de su infinitud. Dios es tan grande que no puede ser contenido por nada. El universo queda chico al lado de Dios, y todos aquellos que quizá han visto documentales, Nat Geo, por ejemplo, hay un documental que se llama Cosmos, donde habla un poco de la inmensidad del universo. La verdad es que todo eso maravilloso descrito en ese y otros documentales se quedan cortos a la hora de definir la grandeza y la inmensidad de nuestro Dios. De manera que no tenemos que nosotros pensar en Dios de una manera tan liviana, tan ligera. Muchas veces nos confundimos con respecto a eso, pero la verdad es que no. Dios no puede ser contenido. Lo mismo dice Salomón, pero en esta oportunidad, según lo que queda registrado en el segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, dice, pero ¿quién será capaz de edificar una casa a Dios cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? O sea, imagínense. O sea, este hombre, Salomón, se consideraba indigno porque no solo él entendía que Dios no podía ser contenido en el lugar el cual él estaba construyendo, sino además porque aunque solo fuere para quemar incienso delante para Dios, aún así ese lugar era indigno e impropio de la grandeza del Dios al cual adoraba. Entonces, esto tiene que ver con la infinitud de Dios. Nadie puede contener a Dios, amado mío. Ahora, ¿el tiempo limita a Dios? ¿Puede el tiempo acaso limitar a Dios? ¿Dios envejece? ¿Dios fue joven alguna vez? Y la verdad es que las escrituras nos dicen claramente que no. El tiempo no puede limitar a Dios. El tiempo comenzó cuando Él comenzó a crear. Antes de eso el tiempo no existía. El tiempo no existía antes del soplo creativo de Dios, descrito, ¿cierto?, en Génesis capítulo 1. Y aquí en el Salmo capítulo 90, versículo 1 al 2, se muestra claramente esta gran verdad que el tiempo no puede limitar a Dios. Aquí el salmista dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Imagínense, antes que los montes fueran engendrados, naciera la tierra y el mundo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios no tiene límites, el tiempo no lo limita. Él es mucho antes del comienzo y será mucho después que el final. Él no tiene límites y el tiempo no afecta a la persona de Dios. Esa es otra verdad con respecto a su infinitud, con respecto a su grandeza. Entonces así vamos revisando cada vez más cosas que, digamos, de alguna forma enrobustecen nuestro conocimiento de la infinitud de Dios. Hermanos, todo esto que estamos leyendo debería llevar a maravillarnos ante el Dios que tenemos, este Dios tan inmenso, tan grande, que nada lo puede limitar. En el Salmo 102, versículos 25 al 28, el salmista escribe lo siguiente: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, pero como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán
y su descendencia será establecida delante de ti. En este salmo nuevamente podemos ver cómo se muestra la creación va a pasar, pero Él permanecerá, porque Él no está limitado al tiempo. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hermanos míos, nuestro Dios es un Dios infinito. Él no tiene limitaciones, ni tiempo, ni espacio, ni en grandeza. En en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, aparece esta alusión que aparece en un salmo. Es una cita de un salmo. Segunda de Pedro 3:8 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces vemos acá cómo se muestra la infinitud de Dios en función al tiempo. Para Dios, 1000 años es simplemente como un día. Así de simple. No tiene mayor sentido esta unidad de tiempo ante nuestro Dios infinito. Entonces, todos estos pasajes nos muestran la importancia de la infinitud de Dios. Y vamos a estar hablando en la próxima sesión más detalladamente de cómo podríamos nosotros clasificar más bien este atributo que corresponde a la infinitud de Dios. Entonces, eso es muy importante. El tiempo no puede limitar a Dios. Algunas definiciones con respecto a la infinitud de Dios. Es lo que, por ejemplo, cito acá de A.W. Tozer. A.W. Tozer dice, con infinito queremos significar que Dios no tiene límites, frontera ni final. Lo que Dios es, lo es sin límites. Todo lo que Dios es, lo es sin límites, sin frontera. Eso implica, Dios en su naturaleza no tiene límite, no existe el límite para Él, no hay frontera, no hay final. Dios es infinito. Todo lo que Él es no puede ser limitado de ninguna forma. Y en ese sentido es que cada uno de los atributos de Dios, perfecciones o excelencias de Dios, podríamos decir nosotros que están permeadas por su infinitud. Por ejemplo, el amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios es infinita. La omnipresencia de Dios es infinita. Todos los atributos que vamos a estar viendo más adelante son perfecciones que están permeadas, empapadas de la infinitud de Dios. El juicio de Dios es infinito. Las consecuencias de su juicio no tendrán final. Entonces, de esa forma es que podemos entender, por lo menos con nuestra mente en primera instancia, esta gran verdad con respecto a nuestro Dios. Hermanos míos, los vuelvo a repetir, nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios no tiene límites. El otro día un hermano me preguntaba con respecto a un video, me preguntó qué pensaba con respecto a un video de una persona que en el año 1830 y algo declaró que lo había tragado un cachalote. Entonces ahí se mostraba lo que pasaría si a una persona lo tragara un cachalote y la verdad es que no sería bueno. Todos los ácidos, los dientes y todas las cosas que hay en el transcurso del proceso hasta llegar al estómago del cachalote, no, llegarían solamente los restos de esta persona. Entonces hacía la alusión con respecto a lo que ocurrió con Jonás. ¿Cómo es que si eso pasa en un cachalote, Jonás pudo, ¿cierto?, permanecer vivo? Mi respuesta es en función al Dios infinito. Yo le respondí, hermano mío, yo creo en la sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural, Él no tiene límites. Si Él quiere y recubre perfectamente a Jonás para que entre desde la boca del gran pez y esté dentro del vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, la verdad es que yo no dudo del Dios infinito que puede hacer eso. El mismo que multiplicó los panes y los peces, el mismo que caminó sobre el mar, el mismo que hizo callar la tempestad, el mismo que dividió el mar en 2 para que su pueblo pasara, es nuestro Dios infinito. Si Él hizo eso, Él puede hacer cualquier cosa, porque no hay nada que le esté limitado. Solamente hay cosas que Dios no hace que están en función a
a lo contrario a su naturaleza. Por ejemplo, las Escrituras dicen que Él no puede mentir. Y es evidente que Él no puede mentir porque eso está en contra de su naturaleza de verdad. Dios es verdad. Por tanto, Él no puede mentir. Entonces, en ese sentido, digamos que hay cosas que Dios no puede hacer, pero las cosas que no puede hacer no es que no las pueda hacer, sino que en realidad van en contra de su naturaleza. Sin embargo, todas las demás cosas están sujetas a su eterno poder, a su infinito poder. Dios no es el 99% poderoso y un 1% no. ¿Por qué? Porque si Dios no es 99%, o sea, si no, Dios no es 100% poderoso, todopoderoso, la verdad es que no sería un Dios digno de nuestra adoración. Dios lo es todo. Él es completamente todopoderoso, infinitamente todopoderoso. Nada se le puede oponer, de acuerdo a lo que leímos, ¿cierto? En el texto que extrajimos del libro de Job. Por tanto, ese es nuestro Dios, el Dios infinito ante el cual todo se sujeta y ante Él nada se limita, porque Él es quien establece los límites y conforme a eso Él puede romper las propias leyes que Él ha establecido, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, eso es lo que significa tener a un Dios infinito. También Joel Vicky define lo siguiente en su teología sistemática, dice, con respecto a Dios, el infinito no describe una cantidad matemática en él, como la extensión a través del espacio o la amplitud del número, más bien habla de su trascendencia cualitativa sobre todas las cosas concebibles. Cuando hablamos de infinitud de Dios, no tiene que ver con cantidad, sino calidad. Dios no es más en el sentido de cantidad, sino de calidad, cualidad. No hay nadie que sea más imperfecto y más infinito que el Dios Todopoderoso. Y a eso nos estamos refiriendo. El amor de Dios no se puede contar, pero en realidad no se puede cualificar ese inmenso amor. Cuando el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, él nos está refiriendo al cuán amor en cantidad, sino al tipo de amor que Él decidió derramar sobre los que son sus hijos. De eso estamos hablando. De eso nos referimos cuando hablamos de la infinitud de Dios. La cualidad de Dios de ser el supremo, el sublime, el más grande e infinito, es a lo que se refiere cuando nos estamos refiriendo a este atributo en particular que, como les comentaba, permea todos los demás atributos de él. Todas las excelencias, perfecciones están permeadas con su infinitud. Un hombre que vivió hace muchos años, Francis Turretin, dijo lo siguiente: él abraza cada grado de cada perfección o de cada atributo sin ninguna limitación. Dios es perfecto en todo, sin limitación alguna. Ese es nuestro Dios, y así lo escribió en el año 1300 aproximadamente Francis Turretin. Ahora, Charles Hodge, un teólogo de Princeton, un teólogo presbiteriano, señala lo siguiente: llena el cielo y la tierra. Él está por encima de todo lo que podamos conocer o pensar. Eso significa que Él es infinito. Él es infinito en su ser y perfecciones. Ese es nuestro Dios. El que llena el cielo, el que llena la tierra, que está por encima de todos nosotros, que no podemos ni siquiera llegar a comprender en una mínima parte su profunda, eterna y sublime naturaleza. Por último, A.W. Tozer señala lo siguiente: no hay nada ilimitado sino Dios, y nada infinito sino Dios. Dios existe por sí mismo y es absoluto. Todo lo demás es contingente y relativo. No hay nada que sea lo suficientemente grande, ni sabio, ni maravilloso. Todo es relativo. Solo Dios no conoce medida.
Y ese es una muy buena descripción de este gran hombre de Dios, A.W. Tozer, que él mencionó con respecto a este tremendo atributo de Dios que permea a todos los demás con respecto a su infinitud. Él no tiene medida, Él no tiene frontera, Él no tiene límite. Nada puede oponerse ante Él. Muchas personas piensan, muchos creyentes piensan que Dios se encuentra en una pugna infinita contra la maldad representada por la persona de Satanás. Pero la verdad es que Satanás no puede hacer, no hace parangón ante Dios. Satanás es un instrumento de Dios. Satanás puede ser destruido por Dios cuando Él lo quiera, pero Dios en su decreto soberano estableció al final de los tiempos destruir a Satanás. De manera que no hay una lucha entre el bien y el mal. Obviamente, como el pecado está en el ser humano, existe esta lucha, pero a nivel espiritual superior no existe una lucha entre Dios y Satanás. Satanás siempre ha tratado de oponerse a los planes de Dios, pero la verdad es que no le llega ni al tobillo a Dios. Por esa razón es que viene el Señor Jesucristo, Dios, y se hace hombre para destruir y vencer al diablo como el Dios hombre. Entonces imagínense lo maravilloso que es la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir, humillarse, tomar forma de siervo, pero mediante esa forma de siervo fue que destruyó a Satanás. Por tanto, uno no podría pensar, o está equivocado pensar, que Dios combate contra Satanás. Dios no combate contra Satanás. Satanás no es un enemigo digno para Dios. Satanás es nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando en qué momento agarrarnos mal y devorarnos, pero él no tiene una confrontación con Satanás. Satanás es una creación de él que cumple con los propósitos que el mismo Dios ha establecido. Por tanto, nada puede ir en contra de Dios y sus eternos decretos y propósitos. Nada de nada puede ir contra la infinitud de Dios. Ahora, vamos a estar hablando con respecto a la infinitud de Dios y sus implicancias. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en el estudio que va a venir el día viernes. La infinitud de Dios y las implicancias de esto. O sea, ya hablamos de manera general que Dios es infinito, pero la infinitud de Dios podemos verla en función a bastantes puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de la infinitud de Dios en función a nuestro entendimiento, llegamos a un atributo de Dios o subatributo que deriva de la infinitud que se llama la incomprensibilidad de Dios. O sea que el ser humano no puede llegar a comprender en su totalidad la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, cuando la infinitud la aplicamos a nuestro entendimiento, se llama incomprensibilidad. Cuando la infinitud la aplicamos a su ser, al ser de Dios, ahí estamos hablando de otro atributo de Dios llamado aceidad, ¿ok? Cuando hablamos del bienestar de Dios, o sea, qué es lo que a Él lo hace estar bien. Y ahí nosotros hablamos de otro atributo de Dios que deriva de la infinitud, que se llama la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios. Y por último, cuando hablamos de la infinitud de Dios con respecto al espacio, hablamos de la inmensidad de Dios o omnipresencia, es decir, que Dios está en todo lugar y no está limitado al espacio. Y cuando hablamos que Dios es infinito en función al tiempo, vamos a estar hablando de eternidad. Es decir, estos cinco, perfecciones, excelencias o atributos se derivan de alguna manera de este otro atributo llamado infinitud. O sea, de la infinitud de Dios deriva la incomprensibilidad de Dios, la aceidad de Dios, la suficiencia de Dios, la inmensidad u omnipresencia y la eternidad de Dios. O sea, ese es nuestro Dios infinito, hermanos.
Y así es como cada una de sus perfecciones, cuando toca su infinitud, toman estas formas de aceidad, suficiencia, omnipresencia, eternidad. Por último, amados míos, ¿qué tiene que ver la infinitud de Dios con nosotros? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cierto? Es maravilloso leer lo grande que es Dios, que nada lo puede contener, que los cielos de los cielos no son capaces de aguantar su inmensidad, su gloria, cuando sabemos que Dios no está limitado por el tiempo, que Él no envejece, que para Él 1000 años son como un día. Cuando hablamos de que Él no puede, es tan perfecto, tan infinito, que no podemos conocerle en esta vida a plenitud. Cuando vemos esas cosas que han sido plasmadas durante esta sesión, y cuando analizamos nuestra definición o nuestro concepto delante de Dios, ¿es verdad que tenemos un concepto correcto de Dios? La verdad, estamos teniendo temor en función a este Dios infinito que nos creó y que nos salvó. Hermanos míos, ¿quién es Dios para nosotros? ¿El flaco? Hay mucha gente que se refiere a Dios como el flaco. No, el flaco de arriba siempre me ayuda, siempre me escucha. ¿Para ti Dios es el flaco? ¿O el de arriba? No, ahí está el de arriba. No, si a veces lloro al de arriba. ¿Cómo alguien podría osar con esa falta de respeto dirigirse al Dios único e infinito? La verdad solamente puede referirse así a alguien que no conoce verdaderamente a nuestro Dios. Ahora, si tú a veces tomas a Dios como un genio de una lámpara que solamente cumple los deseos que te sirve para cumplir tus deseos, ¿cierto? Te diriges a Él, lo buscas a Él cuando tienes alguna necesidad solamente y frotas la lámpara para que Dios aparezca y te cumpla tu deseo, y cuando no te lo cumple te enojas con Dios, o en realidad Él es el Dios infinito ante el cual tú tienes que temblar, ante el cual tú tienes que temblar. Entonces, hermanos míos, debemos conocer a Dios por intermedio de su palabra, pero eso debe generar un temor reverente en nosotros. La verdad es que no a muchas personas les gusta el concepto de la infinitud de Dios. A nosotros mismos quizás no nos gustaría que Dios fuera tan infinito, y preferimos tener un Dios falso, un Dios que no es infinito, un Dios que no es dueño sobre todo, un Dios que no es así de grande. Y tenemos una propia visión de un Dios pequeño, de un Dios limitado, cuando en verdad las Escrituras nos gritan de su infinitud. Thomas Watson, un puritano, decía que muchas personas prefieren tener esta definición de este Dios con minúscula, limitado, porque cuando una persona realmente se encuentra con la majestad de Dios, la verdad es que no podría hacer otra cosa que caer ante sus rodillas. Hermanos, ¿estamos cayendo ante las rodillas de nuestro Dios infinito? Hermanos, el Dios infinito ha decidido venir a morar con nosotros. Y mora dentro de nosotros. Aquel que no tiene límite, aquel que no tiene fin, mora dentro del cristiano a través de su Espíritu Santo. Ese Dios infinito mora dentro de ti. Esa persona de la divinidad, Espíritu Santo, mora dentro tuyo. ¿Y qué hacemos nosotros? Le contristamos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo apagamos. ¿Quiénes somos para atrevernos a apagar y a contristar al Dios infinito? ¿Se da cuenta que es importante conocer a Dios? Porque si conociéramos más y más a Dios, si meditáramos en cada uno de sus atributos, de sus perfecciones, de sus excelencias, créanme que sí o sí nuestras vidas continuarían cambiando. Y cambiarían a paso más firme que lo que estábamos haciendo antes. Porque conocer a Dios es el todo del hombre. Cuando conocemos a Dios podemos ver nuestra negligencia. Cuando vemos la perfección y la infinitud de Dios podemos conocer nuestras incapacidades, nuestras limitaciones. Él es todo lo contrario a nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos
no tenemos límites, solamente nosotros somos nuestros límites. Nuestra mente establece los límites y la verdad es que no. El único que no tiene límites es Dios. Todos y cada uno de nosotros tiene límites. Nuestra vida tuvo un comienzo en este mundo y tendrá un fin en este mundo, pero Dios no conoce muerte. Él es desde el principio y será hasta el final el mismo. Él no cambia, sus años no variarán. Hermanos míos, ¿cómo es que nos relacionamos frente a esta infinitud de Dios? ¿Cómo cambia realmente nuestra forma de ver y de apreciar a nuestro Dios? A.W. Tozer dijo que muchas veces nosotros deberíamos dejar de lado nuestra mirada de la creación desde una perspectiva científica y deberíamos verla desde una perspectiva del salmista. Los salmistas ven la creación y la ven como la majestad de Dios hecha creación. O sea, los salmistas ven la creación y ven la gloria de Dios, pero muchas veces nosotros nos ponemos y vemos la creación y empezamos a verlo, a limitarnos a nuestro propio entendimiento, bajamos lo sublime que es lo que Dios ha creado y simplemente lo rebajamos a lo que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro gusto y nuestro tacto pueden definir. Estamos tratando de bajar a este Dios infinito y limitarnos a nuestros sentidos, cuando en realidad Dios trasciende nuestros sentidos. Evidentemente podemos hablar, podemos escuchar su palabra, nuestros oídos pueden escuchar su palabra, claramente, perfectamente podemos ver sus acciones. El apóstol Juan dijo, lo que han visto nuestros ojos tocante al verbo de Dios, eso es lo que venimos a hablar. Entonces nuestros ojos, nuestros sentidos pueden palpar a Dios claramente, pero Él no está limitado a nuestros sentidos. De manera que es cierto, hay muchas cosas que son interesantes, pero nuestra devoción a Dios, el conocimiento genuino para con Dios va a trascender a esas limitaciones que tenemos a través de nuestros sentidos. Dios es mucho más grande que eso. Su creación nos muestra lo divino que Él es, lo maravilloso, su eterno poder y divinidad se hacen presentes y claras para todos aquellos por medio de las cosas creadas. Por tanto, amados míos, ¿cómo es que la infinitud de Dios trasciende? ¿Cómo aplicamos ese conocimiento de la infinitud de Dios en nuestra relación con Dios? Es lo que debería cambiar. Hermanos, estamos pasando por una etapa extraña, una pandemia. Sin embargo, amado mío, tu Dios es un Dios infinito. Para Él esto no es nada. Para Él esto no es nada. No hay nada que lo limite. Su palabra sigue corriendo. El evangelio sigue siendo predicado. Él sigue manifestando su poder y deidad por medio de la creación. Qué tremendo y maravilloso es ver las cosas que ahora están sucediendo por quedarse unas cuantas semanas en casa y no salir y ver cómo la creación está creciendo, está floreciendo, cómo están apareciendo nuevas especies que no eran tan conocidas, ahora están apareciendo. Veía que apareció un pequeño dragón azul que se llama, una cosa que nunca antes vista, increíble. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está mostrándose la gloria de Dios a través de la creación. Este Dios es infinito. Hay muchas clases de peces que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque se encuentran a gran profundidad y se encuentran, ellos viven en oscuridad estos peces, de manera que hay una sinnúmero cantidad de peces que todavía no podemos conocer. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios tremendo, el Dios infinito, los creó y los puso en lo profundo del abismo. Así es nuestro Dios, lleno de maravillas, lleno de grandeza. Ese es nuestro Dios. De manera que no nos preocupemos de aquellas cosas que no son trascendentes. De aquello intrascendente dejémoslo de lado y confiemos en nuestro Dios infinito. Porque créanme que no hay mayor esperanza que confiar en nuestro Dios. Eso era, amados míos, lo que tenía para esta noche, en esta primera excelencia, atributo, perfección de Dios.
con respecto a la infinitud de Dios. Ya saben, si tienen alguna pregunta, este es el momento para